Muy bien, habiendo dicho eso, entonces les pido que inclinen sus rostros y vamos a dedicar un buen rato al tema de este día. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, háblanos hoy. Te agradezco por tu palabra, porque es fuente de vida eterna para todo aquel que la escudriña. En el nombre de Jesús. Amén. Les puedo pedir que abran sus Biblias o que abran sus teléfonos. Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pueden abrirlo. Me imagino que varios ya tienen varias versiones de la Biblia en su teléfono. Yo me peleaba con eso ustedes, pero ya está bueno pues, ¿verdad? Lo vamos a usar. Lo que sí les voy a pedir, porque lo hago cuando comparto en alguna iglesia, es que su teléfono tiene un asunto bien importante. Cuando usted entra a la iglesia, es como que si se subiera a un avión, entonces tiene el modo de avión. No sé si lo han usado, pero póngalo en modo de avión, porque entonces ya no le entran textos, ya no le entran llamadas, ya no puede usted enviar textos, ya no puede estar en la internet, nada. Abre su Biblia y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Les parece? ¿Sí les parece? Por favor, va, excelente. Entonces sí les doy permiso de usarla. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, es el versículo que está escrito allá, en lo que está colgando allá, que nos habla de la sola escritura. Es una palabra en latín, quiere decir solamente la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, sola escritura. Y vamos a arrancar entonces la prédica leyendo en la Biblia del verso 16 del capítulo 3 de 2 Timoteo. ¿Les parece? Y dice así, y tal vez va a estar un poco diferente en su versión. Aquí les va. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender y para corregir y educar en una vida de rectitud. La Biblia y su autoridad es el tema que nos incumbe el día de hoy. Pero primero recordemos recordemos lo que estaba pasando en 1517, cuando sacerdote Lutero llega a una iglesia y en la puerta de la iglesia planta 95 protestas de lo que estaba sucediendo en esos días en el reinado de la cristiandad. Y el grito de los protestantes, el grito de la reforma, se puede resumir en 5 cosas. 5 cosas, y quiero que usted me ayude el día de hoy. Vamos a ver, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. 5 cosas. La primera cosa, y el grupo 1 me va a ayudar, era sola escritura. ¿Pueden decirlo, hermanos? Bueno, miren, casi lo agarraron. La idea era de que era un grito. Era el grito de la reforma. Solo escritura. Un poquito mejor, excelente. La segunda, que es este grupo de aquí, era sola la gracia. Excelente, segundo pilar. Tercer pilar, solo Cristo. Excelente. Solo por la fe. Y el quinto, solo para la gloria de Dios. Excelente. Ese era el grito. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la primera parte de estos 5 pilares, de las 5 banderas. Y recuérdense lo que les dije hoy, los 5 gritos de la reforma. Y es el que tiene que ver con que era solo la palabra de Dios. Entonces, como es el de hoy, vamos a gritarlo todos. Disculpe que los ponga a gritar, pero yo era director de alabanza, entonces me gusta animarlos a que participen. Solo la palabra de Dios, a la 1, a las 2 y a las 3. Solo. Va. Ahora haga de caso que su hijo se portó mal y le va a gritar, pues. Hágame el favor, échese un grito.
Levante su Biblia, levante su teléfono si quiere, si lo tiene en modo de avión y solo la Biblia está ahí. Levántelo y dígalo con fuerza. A la 1, a las 2 y a las 3. Solo la palabra de Dios. Lo que estaba ocurriendo en esos días, y probablemente todavía ocurre en algunas de nuestras vidas hoy, porque vivimos en un país altamente influenciado por la Iglesia Católica, que viene de un trasfondo español, que se vuelve muy importante en el tema de la reforma. Y le digo por qué. Porque la reforma arrancó allá en Alemania, se estaba levantando en Suiza, había muchas personas que estaban levantando estas voces, levantando estos gritos, y fue afectando los diversos países de Europa. Cuando llegó a España, la pararon en seco. A España no entró la reforma de Lutero. En España iban a tratar de dar el grito, solo la palabra, ¡pum!, les cayó encima la Inquisición y se acabó la reforma en España. Por ende, cuando llega a Latinoamérica el español, cuando llega a Latinoamérica la conquista, lo que estamos hablando no llegó a nuestras tierras. El protestantismo creció en Europa, se dirigió a países que fueron conquistados por Inglaterra, por Francia, por Holanda, por diferentes, pero a Latinoamérica no llegó. No llegó. Y pasaron como 400 años antes de que tuviéramos el privilegio de escuchar esto de que sola Escritura. Entonces estamos celebrando algo que ocurrió hace 500 años, pero que en Guatemala no se dio por 400 años. Y esto es bien importante, porque tenemos que tratar de descubrir qué significa eso en nuestro corazón y en la realidad de lo que pasa allá afuera en las calles. Lo que Martín Lutero estaba protestando, lo que Martín Lutero para lo que entregó su vida. Todavía hay mucho allá afuera que no ha sido afectado. Yo le enseñé a mi hijo Lucas una frase que voy a usar hoy en la mañana, porque están aprendiendo más y más español. Aquí les va. Nosotros que estamos sentados aquí, tenemos la palabra abierta y estamos en una iglesia bíblica, El Camino. Aquí va lo que le enseñé a Lucas. Por la puritita gracia de Dios, ustedes. Por la puritita gracia de Dios. Porque hay mucho en Latinoamérica entera y España misma que aún hoy no se ha visto afectada por este grito, sola Escritura. Ok, entonces, habiendo dicho eso, ¿qué era lo que estaba sucediendo en esos días en Alemania? ¿Y qué pasa todavía por acá? La autoridad máxima en la cristiandad, que era un reinado completo, venía de parte del Papa, de la Santa Iglesia Católica, de los sacramentos y de las tradiciones. Habían muchas cosas que incluían también la Biblia, pero era incluida, era parte de la autoridad. La suma potestad era la voz del Papa. Lo que él decía era considerado la palabra de Dios. Y ustedes saben, como lo hemos visto, no solo en ese sentido espiritual, sino que en sentidos políticos, la historia de nuestra humanidad no ciñe el ojo para esconder ciertas realidades. Cuando hay poder absoluto, el humano se corrompe absolutamente. Y eso era lo que estaba pasando en los días de Lutero.
El poder absoluto que tenía el Papa estaba siendo corrompido. Se estaban dando cosas bien raras en la cristiandad, hermanos. La gente estaba vendiendo pases de vida eterna, boletos para la vida eterna. Le llamaban indulgencias. Y usted pagaba cierta cantidad de dinero según sus circunstancias y lo sacaban del purgatorio por un rato. Y usted pagaba un poquito más y entonces ya no sufría en el purgatorio tanto. Y luego llegó al punto de que si usted pagaba lo suficiente, usted podía pagar por alguien que ya estaba muerto y que estaba en el purgatorio para sacarlo. Y era todo un business, le dicen ahí, ¿verdad? Era todo un negocio. Estaban tratando de construir la Basílica de San Pedro y necesitaban fondos. Y así se trataba la salvación. Y estos hombres de la Reforma gritaron y dijeron: ¡no! ¡Ya no! ¡Ya no se vale! ¡Ya no se vale! La absoluta autoridad viene de parte de las Escrituras y no de parte de Roma y del Papa. No es mi costumbre hablar mal de los musulmanes o de los hindúes o de los jainistas, gente que amo mucho y que conviví mucho tiempo con ellos. No es mi costumbre hablar mal del catolicismo. Me interesa más llevarles a Cristo que hablar mal de otras religiones. El tema es muy importante porque la reforma viene de adentro del catolicismo para cambiarlo. El catolicismo en Guatemala es muy fuerte y necesita de esto que estaba pasando hace 500 años. Y ahí está el punto. Ahí está el punto a considerar, de que en nuestras tierras necesitamos un poco de esa valentía de esos hombres de ese tiempo que dieron sus vidas. No se vale sentarse en una iglesia, recibir Biblia domingo tras domingo, estudiarla en la casa y quedarse sentados en un país como Guatemala. No se vale. Es que los católicos ahora ya van a irse al cielo algunos. Nadie sabe quién se salva. Sí se sabe. La palabra es bien clara. Si usted cree en Cristo, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Cuando en Guatemala todavía la autoridad máxima de la fe está en lo que dice el Papa y viene de Roma, necesitan experimentar la reforma que gritó Lutero, donde podemos exaltar la Biblia y levantarla en alto y decir: no, solamente la Escritura tiene autoridad. Déjeme que le dé un par de versos más que eran claves en esos tiempos. Efesios 2:8. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí se lo saben de memoria? Efesios capítulo 2 y verso 8. Es uno de los versículos claves por los cuales yo le entregué mi vida a Cristo. Y yo creo que en un ambiente sumamente católico es uno de los versículos claves que ustedes escucharon y que llegaron también a Cristo. En el capítulo 2, verso 8 dice: Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. ¿No es esto algo de ustedes mismos, que ustedes mismos hayan conseguido? Sino que se les ha sido dado por Dios, es un regalo. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede jactarse. No es por obras, es por la fe. Los gritos de la reforma.
eran versos claves. Otro muy, muy importante estaba en Mateo 24:35. Si son rápidos o tienen el teléfono, a veces es más rápido encontrarlo. Pero este es uno bien, que lo escuchamos mucho también. Dice, la tierra y el cielo pasarán, pero tu palabra no dejará, ¿de qué? De existir. La palabra de Dios es eterna. Las palabras del humano no son eternas, no duran. Y entonces decían ellos en aquel tiempo, aún el Papa es humano, y cuando él habla, sus palabras no son eternas. Pero la palabra de Dios viene desde siempre y es para siempre, y no se compara con las palabras de un humano. Estando en India, cuando Alex, mi hija mayor, tenía 10 años, me hizo una pregunta muy importante, porque ella estaba creciendo entre musulmanes, y el musulmán está muy dedicado a su libro santo, le llaman el Corán. Si han escuchado del Corán, ¿verdad? Muy dedicados. ¿Cómo es la dedicación del musulmán? Acaba de terminar el tiempo de Ramadán, que es cuando ellos ayunan y no comen durante el día, cenan en la noche, y en las noches tienen sus adoraciones especiales durante el Ramadán. Las adoraciones durante ese mes se les llama Tarabi. Y yo fui a varios Tarabis con mis amigos. En esas adoraciones se recitan todo el Corán durante los 30 días del Ramadán. Recitan de memoria todo el Corán. Todo el Corán. Así es su dedicación. Y las personas que lo saben de memoria se les llama Hafiz. El entrenamiento de muchos de los niños cuando están creciendo es para llegar a ser Hafiz, poder pronunciar las palabras de su libro santo de memoria, todo el Corán. Y créanme que el Corán no es tan fácil como la Biblia. La Biblia hace sentido, cuenta historias cronológicas, hablan acerca de un propósito, y todo lo que dice la Biblia se une para decirnos una historia de redención a través de Jesucristo. El Corán no es así, es un relajo, es difícil de leerlo y de entenderlo, y peor, de memorizarlo. Pero para cuando los niños cumplen 8 años en el Islam, ya saben todo el Corán de memoria. Así es la dedicación de ellos. ¿Cómo es nuestra dedicación como creyentes a la palabra de Dios? ¡Qué reto! ¡Qué reto! El conocer de esto. Alex me decía, papi, si el musulmán tiene el Corán y dicen que es la verdad, y nosotros tenemos la Biblia y decimos que es la verdad, y los hindúes tienen el Gita y dicen que es la verdad, y los Sikhs tienen el Gran Sahib y dicen que es la verdad, entonces ¿cuál es la verdad? ¿Cuál tiene autoridad? Yo no sé si sus hijos les han preguntado algo así, pero es que vivíamos entre musulmanes, vivíamos entre hindúes, vivíamos entre Sikhs, y los libros sagrados eran bien importantes. ¿Cuál es la verdad? Nosotros decimos que es la verdad, pero aquel dice que esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y es importante hoy en la mañana terminar de explicarte, Alex, terminar de decirte un poquito más de lo que pienso al respecto. Porque la Biblia es la verdad de Dios entregada al hombre, es la que tiene toda la verdad. Aquí les va el porqué. El análisis me llevó a varias cosas. En ese tiempo le dije, ¿por qué sí? Qué mala respuesta. Qué mala. Porque sí, no se vale. Hay que estudiar un poco más, padres, y responder un poco mejor a los hijos. Como los musulmanes me vivían atacando respecto a la autoridad de la Biblia, y cómo la Biblia había sido cambiada, y cómo la Biblia tiene errores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me metí a estudiar de eso y poder explicarle a mi hija, y le conté acerca de los rollos que habían sido descubiertos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes han oído de eso, no? Los rollos que se descubrieron en el Mar Muerto, que confirmaron escrituras que venían de hace un montón de tiempo. Tenemos todo eso. Hay muchas muy buenas explicaciones históricas, reales, del por qué la Biblia es autoridad. Pero lo más importante que descubrí es esto:
que la Biblia refleja la autoridad de Cristo. El que tiene la autoridad es Cristo. ¿Quién tiene la autoridad? Él es Señor de señores. Él es todopoderoso. Él es Rey soberano. Y por eso la Biblia, su palabra es soberana. El centro del asunto tiene que ver con Cristo. En Cristo está toda autoridad. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por el hecho de que Jesús tiene la autoridad, su palabra está llena de autoridad. Entonces tenemos que enfocarnos en la forma en que Cristo le dio autoridad a la Biblia. El Antiguo Testamento es bien fácil, porque las Escrituras, cuando leemos acerca de la vida de Jesucristo, nos damos cuenta de que Jesús mismo dijo, yo no vine a cambiar nada de la ley, ni de lo escrito de los profetas, sino que vine a cumplirlo. Él se sometió a las Escrituras. Él se sometió a las Escrituras. El ejemplo más grande probablemente de cómo Jesús le da autoridad a la Biblia es cuando Satanás se le aparece a Jesús, y si se puede recordar, él estaba así como en el desierto del área, y Satanás se le presenta después de que Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, recuerdan eso, y le pone la tentación. Y al ponerle Satanás la tentación a Jesucristo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo? Escrito está. Y le respondió a las 3 tentaciones que le tiró Satanás. Era suficiente el hecho de que estaba escrito en las Escrituras para que Satanás lo dejara en paz. Se sometió Jesús a las Escrituras. Y si recuerdan ustedes, cuando iba caminando después de su resurrección con aquellos 2 amigos hacia el pueblo de Emaús, dice la palabra que Jesús les declaró desde Moisés a través de todo lo que decían los profetas acerca de él en las Escrituras. ¿Sí se recuerdan de esa historia? Jesús le estaba poniendo validez a las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué acerca del Nuevo Testamento? ¿Cómo le da validez Jesús y le da autoridad al Nuevo Testamento si no se había escrito? No se había escrito. Si la autoridad máxima es Jesús y su palabra es la autoridad máxima, entonces ¿cómo le hizo con el Nuevo Testamento? Julio, responde eso, por favor. Estoy bromeando. Mis hermanos, cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, Él tenía un plan. Él tenía un plan. Y varios de estos muchachos iban a escribir las palabras del Nuevo Testamento. A ellos les dio autoridad. Pero Pablo se escribió una buena parte del asunto aquí. Pablo no era uno de los 12. Jesús se le apareció a Pablo, le dio la misma autoridad de apóstol. Y entonces con esa autoridad apostólica, Pablo escribe un montón de las cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito bajo la autoridad y el plan que Jesús tenía al escoger a estos muchachos, que eran muchachos en ese tiempo. Luego crecieron para ser grandes de la obra. Estos apóstoles, y la palabra apóstol quiere decir enviados, eran especiales. Y algo muy especial sucedió, y les quiero decir esta partecita que es bien importante. Les voy a invitar a que abran su Biblia en Juan capítulo 14, 26. Estaban en el aposento alto.
Jesús iba a ser traicionado y en esa noche tuvieron la primera Santa Cena. En Juan capítulo 14, Jesús les hace una promesa a estos 12 que a veces es malentendida por la iglesia hoy día, pero es bien importante que la veamos hoy, porque se marca la autoridad de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. 14 y verso 26. Vamos a ver. 25, 26. Verso 25. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es bien simple el versículo. Jesús les prometió el Espíritu Santo a los 12, a nosotros también, indirectamente a nosotros también, indirectamente Él nos va a recordar, pero directamente era una promesa para estos 12 que eran bien especiales, los que Jesús había llamado para que estuviesen con Él. Jesús les da la promesa del Espíritu Santo ahí arriba en el aposento alto y les dice, para que les recuerde lo que les he dicho. Esa promesa se cumple en la escritura de los 4 evangelios. De los 4 evangelios. Se cumple porque el Señor, el Espíritu Santo, les recordó lo que habían vivido para que nosotros lo tengamos plasmado en las páginas de los evangelios. La promesa del recordatorio a través del Espíritu Santo. Váyanse a Juan 16, se van de ahí del aposento alto, están caminando por los viñedos, van hacia el jardín. Y Jesús le dice en el verso 12 y 13 del capítulo 16, tengo mucho más que decirles, pero en este momento es demasiado para ustedes. Había más que tenía que decirles, pero era demasiado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo, de nuevo, prometido a los 12, ya no solo para recordarles, sino para guiarles a las cosas, a la verdad que todavía faltaba que decirles. Yo todavía tengo mucho que decirles, les dijo a los 12. Este pasaje se cumple en la escritura de las epístolas, en la escritura de las cartas de Pablo. Dios tenía un plan de escribir el Nuevo Testamento. Jesús tenía un plan, se iba a cumplir a través de estos apóstoles. Y se validó a través del Espíritu Santo. Entonces la autoridad del Nuevo Testamento, al igual que la autoridad del Antiguo Testamento, son validados por Jesús y el Espíritu Santo. En sus puntos del boletín atrás, no sé si están escribiendo algunas cosas allí o no, llegamos al punto que dice, la lucha es por tu mente. Y lo que quiero explicar en un par de minutos es de que hay una gran lucha que está sucediendo aún en este momento en sus mentes y en la mente de la gente que ha escuchado algo de la palabra. El diablo no quiere que nada de lo que se dice acerca de la palabra tome raíz en nuestras mentes. Estamos siendo influenciados por el mundo que quiere darnos una identidad distinta a la identidad que Dios tiene para nosotros y está reflejada en su palabra. La Biblia tiene autoridad, pero ¿realmente es autoridad en mi vida? La lucha sucede aquí. El corazón está dispuesto,
La lucha se está dando aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi mente que trae pensamientos, que trae decisiones para la vida? La lucha se da aquí. Dios nos ha regalado una identidad a través de su palabra. La identidad de su palabra nos dice que usted y yo, que hemos creído, somos hijos de Dios. El mundo nos quiere decir que somos huérfanos. Y la mente del huérfano solo quiere agarrar, se quiere proteger, tiene temor. El hijo no actúa de esa forma. La lucha ocurre aquí. Para el que creía que venir a la iglesia a oír la palabra de Dios es no pensar, está completamente equivocado. Tiene que pensar, tiene que luchar en su mente para escuchar la palabra, para tomar decisiones, porque el que escucha la palabra y no hace nada con ella, es como el tonto que hace su casa sobre la arena y llega la lluvia y la hace pedazos. Es un tonto. Pero el que escucha la palabra, el que entiende la palabra, el que razona la palabra, el que aplica la palabra en decisiones de la mente, es como el sabio que en vez de hacerlo en la arena la construye sobre piedra con fundamento sólido. Y esa casa no cae. Esa casa no va a caer. Dios nos ha dado en su palabra identidad, somos hijos, nos ha dado propósito, tenemos propósito para la vida, pero si yo no leo la Biblia, ¿qué propósito tengo en mi vida? ¿Cuáles son sus propósitos de este año? Estamos al mes sexto, ¿cuáles eran? Ganar el 10% más en mis ventas, lograr esto, lograr aquello. ¿En dónde está el propósito de Dios en todas esas áreas que vienen de la palabra? Si no la leo, no va a haber propósito. Pero Dios nos ha dado propósito a través de su palabra, porque tiene autoridad. Él nos ha dado un punto de referencia que está lleno de autoridad para que nosotros podamos ver ese punto de referencia y entonces caminar y hacer lo que tenemos que hacer con respecto a ese punto de referencia. En mi vida, el punto de referencia es que Jesucristo viene. Jesucristo viene. Eso es lo que la Biblia nos dice. Jesús viene. Y si mi vida ignora ese punto de referencia, a saber qué estoy haciendo, disfrutando la vida loca, a ver qué estoy haciendo. Pero Jesús viene y viene como ladrón en la noche, ni cuenta nos vamos a dar y de repente nos quedamos. ¿Cuál es su punto de referencia? Porque su punto de referencia es cuando usted se va a jubilar y va a tener su casita o saber qué, y va a saber qué va a hacer. Yo vivo ahorita en los Estados Unidos y me admiro del punto de referencia de nuestros amados norteamericanos. Quieren jugar golf, es lo que quieren hacer. Increíble, me sorprende. ¿Cuál es su punto de referencia? El mío es que Jesús viene. Jesús viene. Es urgente. Él va a venir, podría ser ahorita, podría ser en una hora. Usted está pensando en el almuerzo, puede que no se lo coma. Jesús viene, pero no ha venido en 2000 años. Jesús viene, la tierra, la gente es como una mujer que va a dar parto, que está en contracciones. Jesús viene. Si lo sienten, si lo viven, si lo creen. Si no lee la palabra, usted está desconectado de eso. La palabra tiene autoridad y nos da un punto de referencia. No nos confundamos. El mundo nos está diciendo otras cosas. Aterricemos, terminemos. Romanos capítulo 12. Ahí está Lutero luchando con el libro de los Romanos.
Ahí está Lutero escuchando el montón de cosas que le están diciendo de parte de la iglesia. Él ni siquiera estaba luchando con cosas que estaban sucediendo en la vida. Hasta mal le caía a los padres de su tiempo porque llegaba y se confesaba cada rato. Ese no esperaba el jueves. Ese iba cada rato a confesarse. Iba a confesarse porque sentía que no lograba justificar su alma, y de repente Jesús venía y él no era justo. Y entonces a cada rato llegaba y los padres le decían: mira, Lutero, ya no vengas a menos que de verdad tengas algo que confesar, por favor. Estaba buscando ser justo y estaba luchando con el libro de los Romanos. El libro de los Romanos le estaba diciendo otra cosa. El libro de los Romanos le estaba diciendo que nadie puede ser salvo a menos que solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe. Estaba luchando aquí en su mente Lutero. Ya no se valía añadirle: si yo soy bueno y voy a misa y me confieso y voy a la iglesia y cargo mi Biblia y voy al estudio bíblico, pues es mi poco que yo hago y Dios va a hacer el otro poco y entonces me salvo. ¡No! ¡No! Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Lo que hacemos nosotros, usted puede ser muy bueno. No. Nadie se salva por bueno. Lutero estaba luchando. En el capítulo 12, uno de los pasajes favoritos de mi vida, Lutero se encuentra con el reto divino. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto. No vivan ya según los criterios de este tiempo. No vivan ya según estas cosas que el mundo les está tirando hoy día, lo que es importante para el mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la buena voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí, ahí está bien clarito. Dios ha hablado, José decía en la alabanza, Él ya habló, aquí está en la palabra, solo la palabra. Tenemos que permitir que haya una transformación de nuestra forma de pensar. La lucha está en su mente, mi hermano. Usted tiene que decidir. Usted tal vez ha estado por años ya, y yo que sí, y ella que no, jugando, me quiere, no me quiere con Dios. Tiene que decidir. Tiene que decidir. ¿Le va a dar su vida a Cristo, sí o no? Ya debe estar bailando el asunto. Tiene que haber decisión aquí. Es que no lo siento. Tiene que haber decisión aquí. Sí hay sentimientos. Yo soy de los sentimentales. Me gusta la poesía, me gusta el arte, me gusta el canto. Soy de los sentimentales. Pero tiene que haber decisión aquí. ¿Le va a creer usted a la palabra? ¿Le va a dar autoridad a la palabra en su vida? Sí o no. Y si dice sí, entonces va a ocurrir transformación en su mente. Si usted lee la palabra, si usted no la lee, entonces no va a pasar nada. Tiene que conocerla, tiene que usarla, tiene que aplicarla y ocurre esa transformación. Les invito a hacer compromiso con la palabra. El grito de sola escritura es un grito que necesita escucharse aquí en nuestra iglesia otra vez. Esta iglesia nació bíblica porque se daban estudios bíblicos. Ahí es donde yo llegué a Cristo.
Ahí es donde tal vez usted llegó a escuchar de Cristo, porque estaba en estudios bíblicos. Esta iglesia es bíblica, El Camino, porque venía del centro bíblico El Camino. Ya no queríamos llamarnos igual que ellos, entonces le pusimos bien. Pero el asunto viene de bíblico, bíblica, porque ¿sabe qué hacían los jóvenes en ese tiempo? Estábamos en el grupo de jóvenes. ¿Sabe a dónde queríamos ir los jóvenes? A estudiar la Biblia, al CETECA. Al Instituto Bíblico, yo creo que ya seminario en Chimaltenango. Queríamos ir a estudiar la Biblia. Era lo que había dentro de nuestros corazones. En las casas se hablaba Biblia, se memorizaba Biblia. Yo todavía tengo versos en mi mente que se memorizaron en esos estudios bíblicos, en la zona 7, en la zona 12. Somos Iglesia Bíblica El Camino porque estamos comprometidos con la palabra. Aquí les va mi reto. Octubre 31 de 1517, Lutero dijo: ya no, solo Biblia. Yo les quiero invitar que para el 31 de octubre de este año, cuando se cumplen 500 años que él llegó con el martillo a martillar su protesta, que ustedes en su casa con sus familias hayan terminado de leer el Nuevo Testamento. Solo eso les pido. No toda la Biblia. Tendrían que leer de hoy. Empiezan hoy con Mateo. Es que yo ya leí partes de Mateo 1 al amén, de Apocalipsis al final. Ese es mi reto para la iglesia hoy. 3 capítulos diarios y usted termina el Nuevo Testamento en lo que queda hasta octubre 31 para celebrar con Lutero la victoria de la autoridad de la palabra de Dios. Hágalo, no solito. Jálese a sus hijos. Es que esos no quieren nada. Jálese a sus hijos. Jálelos. Es que no quieren, es que ya son grandes, entonces que se van a vivir a otro lado. Jálelos. Si querés vivir aquí, comer aquí, dormir aquí, vamos a sentarnos a leer 3 capítulos y hasta que terminemos el Nuevo Testamento. ¿Les parece? ¿Quién se compromete conmigo? Ya lo he hecho antes. ¿Alguien se compromete conmigo? Levante su Biblia. ¿Se compromete conmigo? ¿Quién se compromete con Cristo? El grito de la Reforma, solo Escritura. Yo ya leí la Biblia, hermano. Este es un buen año para hacerlo juntos. Este es un buen año para gritarlo juntos. Imagínense la emoción del 31 de octubre y que familias aquí enteras dijeran: ¡lo logré! 31 de octubre, Lutero se llega a las puertas de la iglesia allá en Alemania y clava 95 protestas que se resumen en 5 gritos basados en el primero, que es la autoridad completa de la Biblia sobre la fe y toda práctica del cristianismo. La Biblia es la autoridad máxima. Primer grito. Los otros 4 gritos vienen en base a eso. Entonces, para terminar, si me permiten una última vez, vamos a hacer el grito de guerra otra vez. Solo la palabra de Dios. A la 1, a las 2 y a las 3. Solo la palabra de Dios. Hagámoslo 3 veces y termino, les prometo. ¿Está bueno? A la 1, a las 2 y a las 3.